Hablando un poquito más de diseño orientado a UI. Ok. ¿Cómo ves la cuestión de CSS? O sea, ahorita estamos manejando prácticamente CSS 3, versión 3 por así decirlo. Y obviamente tenemos cosas como múltiples backgrounds, gradientes, animaciones y todo eso, ¿no? Evidentemente estos están pensados para los evergreen browsers, ¿no? ¿Cómo ves? O sea, realmente 2019 ya es un buen año para decir a mi usuario final, ¿sabes qué? No te voy a soportar Internet Explorer más, ya por favor. O... ¿Cuál versión de Internet? Porque Internet, Edge está increíble. Bueno, si tuviese que iban a cambiar a Chromium, a WebKit, al final de cuentas, ¿no? O sea, sí. Y de hecho, igual, por ahí Mozilla publica un post en Medium que dice, ahora Chrome es el nuevo IE, ¿no? Sí, exactamente. Y de hecho habla del peligro de monopolizar el engine de rendereo, ¿no? Que al final de cuentas eso es WebKit. A mí se me hace, pues no peligroso. Digo, supongo que es bueno al final de cuentas. Sí. Chrome es bueno. Pero, ¿cuál es tu opinión? Perdón, te interrumpí. Mira, dar soporte a un navegador depende de la realidad en la cual está inserida. Si tú estás diseñando una solución y te están contratando por esta solución que diseñaste, tú tienes el poder de decir te soporto o no te soporto. Pero si te contratan para diseñar una solución que se van a utilizar, no sé, a usuarios que están en una zona con muy bajo poder de adquisición, que están operando a lo mejor máquinas obsoletas, vamos a decir, menos que un i3, por ejemplo, y que van a estar corriendo navegadores que son antiguos, es muy probable que no tienes el poder de decir este tipo de cosas. Entonces dices, ¿sabes qué? No te voy a soportar este software, esta plataforma, este navegador. Qué bonito, te agradezco entonces, pero voy en lo que me va a entregar, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de CSS y pensamos en lo que se va a lo que se va a diseñar, el tema clave aquí es cómo el navegador va a leer lo que está escrito, no a nivel de estilos, sino a nivel del HTML, porque si es puro CSS, la respuesta en la realidad no es el CSS. Quizás estás utilizando una plataforma para hacer algo que probablemente es cosmético, y que si es cosmético es una discusión entre forma versus función. Entonces tu solución tiene más forma y no tienes tanta función. Entonces probablemente va a morir en algún momento. Aguas. Estás escuchando a una persona que le encanta el diseño, me encanta, entonces como que, pero tienes que caminar forma y función lado a lado, ¿ok? Entonces, CSS y soporte a navegadores depende de la realidad. Lo que creo que para donde vamos, ya no existe navegador. Imagínate que ahora aquí estamos en una oficina donde tenemos, por lo menos, tienes un teléfono en tu mano, ¿no? ¿Verdad? Pero en fin, no cuenta. Aquí tienes una pantalla, tenemos otra pantalla aquí, tenemos una pantalla aquí, más dos pantallas aquí. Todas las pantallas están conectadas a internet, ¿ok? Además de eso, podemos básicamente, con lo que están viendo por el canal, entender más o menos la profundidad que tenemos en esta sala. Las interfaces las cuales estamos diseñando hoy van a pasar por cambios súper importantes a nivel de interacción, porque en algún momento, muy pronto, no es en 2019, pero muy pronto, el navegador en algún momento va a morir, ¿ok? Porque en un contexto de ubicuidad, todo es internet. Entonces, a partir del momento que rompemos, hablamos de Google Glass, un poco, hace poco, pero a partir del momento que podamos hacer con que el dispositivo que nos da un input visual cambie de la necesidad de una pantalla y estamos llegando ahí, el navegador está muerto. Entonces, cuando hablamos que el navegador está muerto, el CSS se utiliza para dar forma a componentes, elementos que estamos poniendo dentro de un navegador. Fíjate que el CSS va a pasar por algunos cambios muy fuertes, específicamente para dar profundidad, textura, cosas que al día de hoy lo podemos hacer, pero de cierto modo aún están 2D. Y ahí vamos, el grupo del W3C de CSS tiene así ejemplos increíbles y les recomiendo.
como hacer un sign up en el mailing list de CSS del W3C, que vas a ver cosas ahí muy fumadas, de verdad. Pero estamos hablando obviamente de un par de años hacia adelante. Ahora, considerando la ley de Moore, en el momento que sale algo nuevo, ya se fue. Ahora hay un dispositivo de feedback háptico que se llama Lito, que no sé si tuvieron chance de ver. Había un otro que llamaba Mayo, que era un armband, que lee impulsos piezoeléctricos y puedes mapear. Lito así como... Lito, Litho.cc, Lito.cc. Esto es un dispositivo háptico que es como que un anillo que pone Lito.cc, exactamente. Lo compartimos ahí en el chat. Ok. Eso es un anillo que te da feedback háptico, pero en lo que estás apuntando. Entonces, imagínate que tuvimos Leap Motion, y Leap Motion nos da un ambiente en el cual creas una zona en 3D que puedes hacer interacción. Lito trae un concepto, no es la misma cosa, pero tú puedes apuntar, tú puedes con tus dos dedos apuntar a un elemento que puede estar dentro de este rango o no, y a lo mejor te genera una otra interfaz y tú generas otros tipos de interacción. Es lo que había comentado aquí justamente también de AR con VR. Entonces empezamos a tener modelos de interacción y creación de interfaces en la realidad que son totalmente distintos y disruptivos. Si vas en el Instagram de Niantic Labs, que probablemente deben conocer por la empresa que hizo Pokémon Go y Ingress, al día de hoy, literal hoy, lanzaron va en el Instagram, y mostraron una demo de un juego que está mezclando VR con AR, y a partir de ahí estás jugando con tu teléfono, pero lo punteas y estás interactuando con la interfaz. Entonces, como que, de hecho, déjame ver, quizás yo... Ahí está, es este primero. Este salió ahora, y esto fue... es una interfaz en la cual estamos diseñando, y aún no es CSS, pero considerando que todo es lenguaje de marcación en algún momento, si das play que vas a ver cómo funciona. Exacto. Si a partir de ahí entiendes que CSS es un medio para generar forma, vas a empezar a ver que hay mucho que evolucionar, pero si estás preocupado en dar soporte al navegador y decir no te puede dar soporte, si el producto es tuyo, enhorabuena, tú lo puedes decir. Si no es tuyo, estés listo para tener que vivir hasta con Internet Explorer 8, 9, caso sea necesario, ¿ok? Y si estás en Bleeding Edge, vas a ver cosas como estas saliendo así de manera súper... son exciting times. Pero depende de dónde estás trabajando, ¿verdad? Claro. No, de hecho, aquí otra vez el punto importante aquí es, CSS es una tecnología, nada más es el medio, pero no es el principio fundamental. Entonces aquí, por ejemplo, cuando hablamos de estas nuevas interfaces que son totalmente disruptivas con respecto a lo que conocemos, ¿no? Estamos hablando evidentemente de otro tipo de interacción. Así es. Pero al final de cuentas, debería haber una forma de dar color. Debería una forma de hacer rotaciones o transformaciones. Entonces mejor comprende qué significa una transformación geométrica, ¿no? Quizás en diferentes dimensiones. O comprende principios como contraste, como espacios negativos, como armonía visual, como jerarquías. Que esos son al final de cuentas, de alguna forma tienen que existir en esas nuevas interfaces, porque al final de cuentas son interfaces para el ser humano, ¿no? Hasta que nos invaden los alienígenas, nosotros solamente podemos ver con esas tres dimensiones, ¿no? Y por lo tanto, estas nuevas interfaces van a necesitar esos principios de alguna manera, ¿no? En el mundo de la web, en el browser hasta ahorita, pues lo que conocemos es CSS, ¿no? O lo que más se usa, pero esa como que no es la... o sea, dentro de 10 años, si vamos a revisar esta plática quizás y ver qué tanto pasó, ¿no? Sí. En el evento que tuvieron en Arquitectura de Información el sábado, platicaba con Cody. Sí. Ahorita platicamos quién es Cody. Y platicaba, me decía que estaba leyendo un artículo que se le hizo interesante, que pronosticaba que para 2050 el cómputo cuántico por fin nos iba a alcanzar para público general. Sí. Porque ahorita pues está en modo experimental y siguen peleándose con que los operadores ya saben el equivalente a LAN, OR y formar las compuertas, ¿no? Pero que por ahí de 2050, o sea dentro de unos 30 años,
ya vamos a tener máquinas, bueno, el equivalente a computadoras cuánticas para poder efectuar ese tipo de operaciones complejas que ahorita no podemos por las limitantes del hardware. Sí. Y seguramente como vamos a tener tanto poder en ese momento, pues obviamente lo que conocemos ahorita como la web, eso no va a ser la web o como se llame en el futuro, ¿no? Sí. En ese momento vamos a tener otro tipo de experiencias muy, muy diferentes, que nada se parecen a las de ahorita. Pero en algún momento allá va a haber patrones de diseño, y va a haber patrones de arquitectura, y va a haber patrones de implementación, seguramente. Así es. Y seguramente estarán basados en los que ya conocemos. Sí. Y a lo mejor ya no va a ser React, y a lo mejor ya no va a ser Python, y a lo mejor ya no va a ser Java. Así es. Ahora va a ser, no sé, el lenguaje Z, sí. ¿no? Imagínate, ya que estamos hablando de tendencias y, en fin, salimos del 2019 y fumamos hacia el futuro, imagínate ahora entonces un contexto, y estoy pensando en un escenario así ahora, ¿ok? Hoy salimos en la calle y tenemos espectaculares. Espectaculares al fin del día existen por un motivo, exponer una idea, un producto, una información. Al día de hoy espectaculares son impresos, en algunos casos son electrónicos. Estos espectaculares, si vas por ejemplo en un futuro muy lejos como Blade Runner, los espectaculares están reaccionando casi como un holograma. Ahora imagínate que pueden tener zonas que son específicas para espectaculares, pero que van a reaccionar de acuerdo con su segmentación. Entonces a lo mejor para Rafael él está viendo en este espectacular alguna pieza de contenido referente a tecnologías frontend. Tú a lo mejor estás viendo backend y yo estoy viendo diseño, pero en la realidad es una pantalla blanca que está reaccionando con el contexto del usuario que está en el ambiente y te está pintando una pieza de marketing de acuerdo con lo que existe. ¿Es muy fumado pensar en algo así? No, no lo es. Si te fijas que si tenemos la tecnología para segmentar al vuelo y desplegar y hacer un data retrieval fácilmente para desplegarlo, va a pasar. Pero recuérdense otra vez, estamos hablando de los conceptos y de los principios. ¿Cómo voy a segmentar personas? ¿Cómo voy a entender lo que se necesita? ¿Cómo voy a pintar shapes de manera que puedan ser reconocibles a la distancia y a lo mejor capturar mi atención? Entonces, otra vez, el medio cambia en velocidades cuánticas, ¿verdad? Sí, cambia rápido. Y si lo podemos manejar y dominar bien, eso nos mantiene entregados y innovando por todo el futuro.